Hermanos, ayer en la tarde yo estaba cambiándole unas bombillas al carro de mi esposa y al abrir el empaque de las bombillas nuevas, rápido, al notar que parece que vienen de la China, me vienen esas preguntas a la mente, me salen unas preguntas. ¿Serán buenas estas bombillas? ¿Durarán lo suficiente estas bombillas? Y hermanos, yo sé que este tipo de preguntas van a venir a nuestra mente frecuentemente y vienen en muchas ocasiones. Estas preguntas acerca de la calidad o la veracidad de algo y también de lo duradero que algo puede ser, constantemente están llenando nuestras mentes. A todo hoy en día se le tiene que poner una garantía. A todo se le tiene que poner un seguro, porque existe la duda de si realmente la calidad prometida es genuina, y también existe la duda si va a durar para siempre, de que si va a ser duradero como también te lo prometen. Y hay un dicho que dice que lo barato sale caro, ¿ok? Y por tal razón, para algunas cosas en particular, nosotros buscamos comprar algo que cueste un poco más, pero con la esperanza de que sea de buena calidad y de que dure lo que nosotros queremos que dure, que sea duradero, que sea significante el uso que le vamos a dar. Y ahí es donde a veces nosotros escuchamos o decimos, oh, si no es de tal marca, pues yo no lo quiero. Porque yo sé, ya esa marca, ya la he probado, yo sé que va a ser duradero. ¿Okay? Y al ir nosotros en esta mañana a nuestro pasaje, yo quiero que como iglesia nosotros recordemos que el amor de Dios por nosotros ha resultado en una fe que es genuina y una esperanza que es segura. Lo quiero repetir una vez más. Yo quiero esta mañana que como iglesia nosotros recordemos constantemente que el amor de Dios por nosotros ha resultado en una fe genuina y en una esperanza que es segura. Por lo tanto, vayamos a nuestro primer punto, donde con cada punto lo que voy a estar haciendo esta mañana es que yo quiero que veamos cómo el pasaje nos está ayudando a ver que esas preguntas que le hacemos a los productos que compramos no la podemos estar haciendo a lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, en nuestras vidas. Por lo tanto, como creyentes y como iglesia, nosotros no podemos dudar de nuestra fe y tampoco de nuestra esperanza. ¿Por qué? Punto número uno, porque Dios es el que ha obrado. Nosotros no podemos dudar de nuestra fe y de nuestra esperanza porque, punto número uno, Dios es el que ha obrado. Versículos 1 al 5. Desde el inicio, en el saludo que el apóstol Pablo le da a esta iglesia, les recuerda que Dios es el que ha estado obrando en sus vidas y que la dependencia de ellos estaba solamente en Dios. Quiero leer nuevamente los versículos del 1 al 5. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben qué clases de personas demostramos ser entre ustedes, por el amor que les tenemos. Como ya he mencionado, desde el verso 1 se ve aquí claramente que la obra es de Dios. Cuando Pablo escribe, él le está escribiendo a los tesalonicenses, pero no a todos los habitantes de la ciudad de Tesalónica, sino que Pablo le escribe a un grupo selecto de personas dentro de esta ciudad. Lo sabemos porque Pablo hace la distinción en el versículo número 1 cuando él dice a la iglesia de los tesalonicenses, aquellos que están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Así que Pablo desde este saludo les recuerda incluso a los creyentes, es decir, a la iglesia, que ellos están en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo.
Y luego de eso él procede a darles un saludo que es muy característico del apóstol Pablo, y casi todas sus cartas usted las lee y ve que él saluda y él dice: gracia y paz sean con ustedes. Pero notemos que al moverse un poco más adelante, luego de haberles dicho que ellos estaban en Dios, les dice a ellos que él les daba gracias a Dios. ¿Okay? Vean que el agradecimiento de Pablo no es directamente a ellos como iglesia. El versículo no dice: les quiero agradecer a ustedes por su obra en la fe, su trabajo en amor y por su esperanza. No. Pablo le escribe y les dice que le da gracias a Dios. A Dios le doy las gracias por la obra que ha hecho en medio de ustedes. Dios mismo fue quien los rescató a ellos y los trajo a sí mismo. Por ende, los tesalonicenses debían estar seguros de que no podían cuestionar lo que Pablo estaba por resaltarles. Porque luego que el apóstol Pablo le escribiera de una manera en la que ellos debían entender que Dios es el que ha hecho la obra en ellos, él les dice que debido a que ahora están en Dios, en el Señor Jesucristo, es que él le da gracias a Dios, porque eso ha sido evidenciado en las tres áreas que vamos a ver que el apóstol Pablo desarrolla incluso todo este capítulo número 1. Esas tres áreas son la fe de ellos, el amor y su esperanza. Y lo dice en el versículo número 3 y en el versículo número 4, donde ese elemento principal del amor es lo que ya él está tratando en este versículo y en esta sección. Él le está hablando acerca de que ellos eran amados de Dios en el versículo número 4. Y es que cuando el apóstol Pablo fue a predicarles el evangelio en esa ciudad, como él lo menciona en el verso 5, él estaba entre ellos en el poder del Espíritu Santo para que Dios fuera el que obrara en medio de ellos. Hermanos, la obra la hace Dios por su amor. Por eso precisamente es que los tesalonicenses podían estar seguros de la obra de Dios en sus vidas, porque ellos habían sido rescatados por Dios a través de la proclamación fiel del evangelio. Y en eso, hermanos, es que se resume el amor. El amor se resume en que Dios nos amó a nosotros. Lo dice Juan en una de sus cartas. Dios nos amó a nosotros, y por medio de ese amor mostrado al enviar a Jesucristo, mientras aún nosotros éramos enemigos y pecadores, Dios nos estaba mostrando su amor. Dios nos estaba mostrando que nos amaba de una manera muy tangible. Y ahora nosotros, al igual que los tesalonicenses, al escuchar esas buenas de salvación por hombres fieles y mujeres fieles también que fueron enviadas por medio de Dios, lo cual es otra obra de amor de Dios. Dios solamente no envió a Jesucristo para aquella época y para aquella región y para aquellas personas, sino que Dios envió a un grupo de discípulos y envió a que el evangelio se siguiera comunicando alrededor del mundo entero. Hermanos, eso es un acto de amor de parte del Señor por nosotros, que incluso nosotros estamos esta mañana escuchando el evangelio. Eso es un acto de amor por nosotros, hermanos, y por eso es que nosotros hemos podido venir a estar en él. Y si nosotros tenemos que agradecerle a alguien, al igual que el apóstol Pablo, nuestro agradecimiento tiene que ser al Señor. Tenemos que agradecerle a Dios por la salvación que Él ha obrado en nuestras vidas. Hermano y hermana, si tú estás en Cristo porque entiendes claramente que no tenías ninguna esperanza fuera de Él, tú estabas perdido o perdida, pero al escuchar las buenas nuevas de salvación, tu corazón fue transformado y desde ahí en adelante nada ha sido igual. Eso es la obra de Dios en tu vida. Y Pablo le dice a los tesalonicenses, de hecho, ustedes saben qué clase de personas nosotros también demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Así como ellos eran amados por Dios, Pablo les dice que ellos también los amaban. Por eso es que ellos les predicaron el evangelio y se lo demostraron de la manera en la que les servían. Ellos llegaron a ser como una familia, porque es lo que después el apóstol Pablo va a decir en el capítulo número 2. Esto, hermano, era una muestra de amor genuino, la predicación del evangelio a los perdidos.
De hecho, el pastor John Piper en una ocasión él mencionó, yo estaba leyendo un libro de él en la universidad y leí esta frase y él dice que si tú dices que amas a alguien y no le predicas el evangelio del Señor Jesucristo, realmente tú no amas a esa persona. Porque sabes que su destino eterno está en juego y decides no decirle nada. Y obviamente tenemos que mirar cómo el apóstol Pablo les recuerda a los tesalonicenses la manera en la que les compartió el evangelio. Porque él lo hizo en amor por ellos. Y pues ya es precisamente lo que les dice en el capítulo 2, versículo 7, y los quiero leer literalmente. Simplemente mira el versículo 7, él les dice: más bien, nosotros demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Ya que nosotros hemos recibido ese amor de parte de Dios, iglesia, procuremos orar al Señor que nos dé oportunidades de compartir el evangelio con aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo. Y también estemos atentos para que cuando esas oportunidades surjan, nosotros podamos responder en obediencia y compartir las buenas nuevas de salvación. Hermanos, eso es un acto de amor. Dios nos ha amado a nosotros y ahora nosotros tenemos el privilegio de mostrar ese amor al compartir el evangelio y las buenas nuevas de salvación con aquellos que aún no han escuchado del Señor Jesucristo. Y amigo y amiga, si tú estás aquí esta mañana y aún tú no has comprendido que tú estás perdido o perdida y sientes que tu vida no tiene ningún tipo de rumbo y no sabes literalmente a dónde te estás dirigiendo, es muy probable que debido a ese sentimiento quieras llenar tu vida buscando amor y seguridad en cosas que continuamente, una y otra vez, te están fallando. Una y otra vez tú sigues buscando amor aquí, amor allá, seguridad aquí, seguridad allá, y todo te está fallando. Lo que hacen esas cosas donde el fin que tú estás buscando es hacerte sentir mejor, esas cosas lo que hacen es hacerte sentir peor. Cada vez más te sientes más frustrado, más enojado, más triste, más desesperado, más solo, más sola, con menos amor en tu vida. Ya el trabajo que querías, con el cual te ibas a sentir completo, lo que te trae son dolores de cabeza. Lo mismo con tu pareja o con tu hobby o con el dinero y muchas otras cosas en las que has tratado de encontrar ese amor que solamente puede dar el Señor. Pero yo quiero que tú sepas en esta mañana que nosotros como iglesia te amamos. Y solamente por la gracia de Dios nosotros estamos compartiendo contigo desde el comienzo de este servicio que solamente por medio de Jesús tú puedes tener una vida abundante donde podrás disfrutar del amor de Dios en este preciso momento si tú te vuelves a Él. Así que si te estás sintiendo así y tú quieres caminar en obediencia al Señor, por favor, te suplico. Y mi oración es que tú te arrepientas de tus pecados y que tú busques lo que solamente el Señor puede dar en Él. Y que te arrepientas de estar buscándolo en otros lugares. Ven al Señor. El Señor es el único que puede satisfacer los deseos más íntimos de tu corazón. Y si ese eres tú, por favor, nos gustaría conversar contigo luego del servicio. Acércate a uno de nosotros, a uno de los hermanos que va a estar más que dispuesto en compartir estas buenas nuevas de salvación y orar por ti. Y de la misma manera, iglesia, miremos a nuestro alrededor, mírense unos a otros. Recordemos que la obra que Dios ha comenzado en nosotros, exactamente, los que están alrededor tuyo, aquellos que tú ves y tú dices, mira, el Señor los rescató a Él también. Recuerden eso, iglesia. Recuerden que aquellos que forman parte de la familia de Dios es la obra de Dios en sus vidas. Y seamos agradecidos por eso. Seamos agradecidos porque el Señor sigue salvando personas. El Señor sigue trayendo gente a su familia, a formar parte de la familia que nosotros podemos formar parte. Y nosotros podemos estar seguros de la certeza de esa obra
porque una evidencia de la obra de Dios en nuestra vida y en nuestra iglesia es el amor que el Señor pone en nosotros por unos por los otros. ¿Cómo se evidencia ese amor de Dios en nuestra vida? En que nos amamos, hermanos. Y es bonito ver que nuestra iglesia sigue creciendo en amor porque el Señor sigue haciendo su obra. Iglesia, recordemos que nosotros no podemos dudar del amor de Dios y de la obra de Él en nuestras vidas porque tenemos una fe que es certera, una fe que es genuina y tenemos una esperanza que es segura. Descansemos y confiemos en la obra de Dios. Y descansemos y confiemos en la obra de Dios en medio de nuestra iglesia, en medio de este lugar, hermanos. Nuevamente, miren a su alrededor. Esto es lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. No permitamos que lo que está ocurriendo en otras iglesias, en otras ciudades, en otros países, distraigan nuestra mirada de lo que el Señor está haciendo aquí en medio nuestro. Seamos agradecidos con el Señor y estemos firmes en no desviar la mirada de lo que el Señor está haciendo en nuestra iglesia. Esa obra ya ha comenzado y esa obra seguirá siendo sostenida por la palabra de Dios, lo cual es nuestro siguiente punto. Nosotros como creyentes y como iglesia no podemos dudar, hermanos, de la obra de Dios porque es su palabra la que nos ha transformado. Punto número 2. Su palabra nos ha transformado y ahí vamos a estar en los versos 6 al 9. En estos versículos nosotros notaremos que Pablo pasa de hablarles sobre lo que Dios ha hecho al amarlos a lo que eso ha resultado en sus vidas, las evidencias ahora que tenemos tangibles de lo que el resultado de la palabra de Dios estaba haciendo en medio de ellos. ¿Okay? Y el resultado de que Pablo nos muestra de lo que la palabra estaba haciendo en medio de ellos, número 1, es que ellos aceptaron la palabra de Dios. Es que ellos aceptaron la palabra de Dios y eso los llevó a abandonar a los ídolos para que ellos ahora pudieran servir al único y verdadero Dios. Leamos nuevamente los versos 6 al 9. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En esta sección de entrada nosotros vemos que lo que Dios comenzó en ellos es genuino porque los tesalonicenses llegaron a ser imitadores de Pablo y de los que lo acompañaban, que lo más probable son los que están mencionados en el versículo 1, Silas y Timoteo, y también eso es lo que vemos en Hechos 17. Pero también ellos no solamente se volvieron imitadores del apóstol y de los que estaban con él, sino que el versículo nos dice que ellos se volvieron imitadores del Señor. ¿Okay? O sea, hermanos, miren lo increíble de esto. Una iglesia donde la palabra de Dios es recibida, es una iglesia donde aquellos que la componen, es decir, sus miembros, se volverán imitadores de los apóstoles, pero se volverán imitadores del Señor. Por eso es nuestro énfasis en que constantemente tenemos que ir a la palabra de Dios. Nosotros no nos vamos a hacer imitadores del Señor por arte de magia. Y sorpresa, hermanos, no hay un corto camino. Nosotros no podemos simplemente desviarnos y decir, bueno, yo puedo hacer estas cosas y avanzo más en parecerme más a Cristo. Pablo está diciendo, se van a parecer más a Cristo cuando ustedes reciban la palabra del Señor. Cuando ustedes dejen que la palabra del Señor sea lo que gobierna sus vidas, sea lo que gobierna su iglesia, en ese momento ustedes se van a poder volver imitadores del Señor. Y a tal punto que incluso lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es que él está diciendo que ellos
se volvieron ejemplo para el resto de los creyentes en Macedonia y en Acaya. Y noten cómo Pablo dice que se volvieron ejemplo a los creyentes. Él no está hablando de que se volvieron ejemplo para los no creyentes. Que de repente entre el grupo de malos, pues entre el grupo de malos hay uno que es menos malo. No, él está diciendo, dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, ustedes están resaltando, ustedes están siendo ejemplo para el resto de los creyentes. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra de Dios. Así que la madurez y la santidad que estaba siendo producida por la fidelidad a la palabra de Dios era ejemplar porque ellos recibían la palabra. Tanto es así que ya a casi 2000 años de Pablo haber escrito esta carta a la iglesia en Tesalónica, hay una iglesia en la gran metrópolis de Rock Hill. La iglesia Park Baptist Church en español está escuchando el día de hoy de la fidelidad de esos hermanos en Tesalónica. Ese fue el grado de la fidelidad de estos hermanos a la palabra de Dios, que hoy en día tú y yo tenemos el privilegio de escuchar cómo ellos fueron creyentes ejemplares. Y usualmente, hermanos, este capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses es muy utilizado por las iglesias para mirar lo que es una iglesia ejemplar, para ver qué es una iglesia modelo, qué es una iglesia digna de imitar. No es tan complicado, hermanos. Es ser fiel a la palabra de Dios, es recibir la palabra de Dios y que todo esté fundamentado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como podemos notar aquí en este pasaje, el elogio más grande que ellos reciben por parte de Pablo es que de ellos la palabra de Dios salió y fue divulgada. El elogio de ellos no fue cuántos miembros tenían, cuántos grupos pequeños ellos pudieron formar, cuántas luces pusieron, cuántas canciones contemporáneas cantaban o componían. Ni siquiera era el buen programa que tenían para los niños y los jóvenes. ¡Wow! Pablo no les dice nada de eso a ellos. No era el programa para las madres solteras, ni para los padres, ni programas para todo tipo de necesidad. Lo que el apóstol Pablo está elogiando de esta iglesia es que ellos recibieron fielmente la palabra de Dios en medio de mucha tribulación. Iglesia, procuremos mirar este ejemplo de esta iglesia y anhelemos que nuestra iglesia sea fiel en recibir la palabra del Señor, para que la palabra del Señor sea la que nos transforme, podamos venir a ser imitadores del Señor y que la palabra de Dios sea divulgada de nuestra iglesia. Iglesia, ¿por qué? Porque el poder de la palabra de Dios es mucho más grande y es mucho más efectivo que cualquier idea que tú y que yo tengamos que no salga de las Escrituras. Y no, las intenciones no son lo que cuentan. Lo que cuenta es la fidelidad a la palabra de Dios y el amor a su palabra que nos permite crecer en amor hacia Él cada día más. Si nuestras intenciones son ser fieles a la palabra de Dios, ok, está bien, vamos a ser fieles. Pero no podemos llegar con buenas intenciones, como vamos a ver más adelante, a hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que querer hacer las cosas conforme a cómo el Señor lo dicta por medio de su palabra. Y si esto, hermanos, pareciera como algo insignificante, Pablo finaliza esta sección mostrándoles de dónde ellos habían salido. Pablo les dice que el efecto de la palabra de Dios ha sido tal que ellos se volvieron de adorar a los ídolos para servir al único y verdadero Dios. Y esto es algo que incluso podemos ver en la narrativa de toda la Escritura. Desde el principio, el ser humano en el jardín del Edén creó un ídolo al querer satisfacer su deseo en algo más que realmente no era Dios. Ellos estaban olvidando que solamente Dios podía satisfacerlos, lo que terminó en el acto de desobediencia que todos conocemos. Luego de que Eva vio el fruto y ella vio que era bueno para comer, ella tomó de él y le dio a su esposo. Ambos en ese momento comenzaron a buscar en otros lugares, así creando ídolo tras ídolo, porque ya habían perdido la capacidad de estar completamente satisfechos en Dios y en su presencia y de la relación que tenían íntimamente con Él. Similarmente fue lo que le pasó al pueblo de Israel más adelante.
cuando luego de parte de Dios por medio de Moisés, cuando luego de que ellos estaban, luego de ellos haber sido librados de manos de los egipcios, de manos de Faraón, y ellos salieron de Egipto al desierto, ellos de repente están ahí esperando a Moisés que regrese de hablar con Dios. Como ellos no escuchaban y como ellos no veían a Moisés, no veían al Señor, ellos dicen, oigan, vamos a hacer algo. Tenemos una idea, tenemos buenas intenciones. Queremos la presencia de Dios en medio nuestro. Pero no lo hicieron bajo los términos de Dios. Tenían buenas intenciones, pero lo hicieron bajo sus propios términos. Y ellos dijeron, hagámonos un becerro de oro. Y así vamos a tener la presencia de Dios en medio nuestro. Luego que el becerro fue finalizado de manera interesante, Aarón le habla al pueblo y les dice, oigan, hijos de Israel, ahí está el Dios que los sacó de manos de los egipcios. Tenían buenas intenciones, querían la presencia de Dios en medio de ellos. Crearon un ídolo porque buscaron en un becerro lo que solamente Dios podía darles. Así que no, hermanos, las buenas intenciones no cuentan. Lo que cuenta es que seamos fieles a la palabra del Señor. Gay no va a contar mis intenciones si se alejan de la palabra del Señor. Y esto es cierto, hermanos, para todos los seres humanos. Por naturaleza le han dado la espalda al único y verdadero Dios y se han vuelto a servir a los ídolos. Ídolos que son fabricados por el mismo ser humano. En el Salmo 115, de hecho, nosotros lo podemos leer acerca de esos ídolos. Que las naciones que no servían a Dios, ellas estaban fabricando ídolos para sí. Pero como incluso lo dijo el apóstol Pablo a los romanos, no solamente las naciones paganas, no solamente los gentiles estaban haciendo eso, sino que todos habían sido destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de buscar en otros lugares lo que solamente Dios le puede brindar al ser humano. Así que no hay nadie que se pueda salvar de esto. No hay nadie que pueda escapar de realmente tener al Dios vivo y ver la realidad de que su deseo se ha ido hacia otra dirección y de no encontrar lo que solamente puede encontrar en el Señor. Esto es cierto también para cada uno de nosotros. Y a veces, hermanos, esto puede ir de algo muy noble a algo muy pecaminoso. Vean cómo en aquel momento, en la narrativa del libro de Éxodo, ellos estaban buscando la presencia de Dios. Era algo muy noble, era algo muy bueno lo que ellos anhelaban. Sin embargo, dejaron que su deseo se fuera a otro lugar y no a ser satisfecho en Dios. A nosotros nos puede pasar lo mismo, como por ejemplo, yo puedo desear seguridad para mí y para mi familia, pero en el momento en que esa seguridad yo la estoy basando única y exclusivamente en lo material, de las puertas, de las alarmas, de seguros, de códigos, de supervisión y demás, yo puedo fácilmente no descansar en que el Señor es donde yo voy a estar seguro y mi familia va a estar segura. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que un deseo en mi corazón se ha convertido en un ídolo? Por ejemplo, si las alarmas fallan y todo lo material parece que no va a funcionar, yo entro en desesperación. Ya en ese momento yo me molesto, yo me frustro. Yo quiero botar todas las alarmas. ¿Por qué no sirven? Comienzo a discutir con mi esposa. Es que esto no está funcionando. Esa noche nadie duerme en la casa porque todo se dañó. Y nunca voy en oración al Señor sabiendo que Él es quien gobierna mi vida. Y les voy a compartir otras preguntas que nosotros nos podemos hacer para poder identificar ídolos en nuestras vidas. Si quieren anotarlas, las pueden anotar. Son preguntas que nos van a ayudar a poder identificar cuáles son algunos de esos ídolos que yo pudiera estar creando. Una pregunta que nos podemos hacer: ¿a dónde van mis pensamientos la mayor parte del tiempo? ¿En qué me paso pensando? Me levanto por la mañana y ¿en qué estoy pensando? Me voy a acostar en la noche, ¿en qué estoy pensando? Estoy manejando, ¿en qué está mi mente? ¿En qué estoy pensando día y noche? Otra pregunta que nos podemos hacer:
¿cuáles son aquellas cosas por las cuales yo lo daría todo? ¿Cuáles son aquellas cosas por las cuales yo lo daría todo? Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿cuál es mi mayor preocupación? ¿Por qué estoy preocupado? ¿Constantemente me preocupa algo en particular? ¿Qué es lo que me está preocupando? Y finalmente, ¿cuál es mi mayor miedo? ¿Cuál es mi mayor miedo? Cuando nosotros nos hacemos estas preguntas y las respondemos, tú puedes identificar incluso cosas muy nobles dentro de esa lista. Tú puedes decir, bueno, es que lo que yo puse aquí, lo que yo veo en que estoy pensando, o en lo que yo estoy meditando, o las cosas por las cuales yo daría mi vida, son cosas que son muy buenas. Incluso yo puedo identificar que Dios mismo me las ha dado para que yo las disfrute. Pero ninguna de ellas, hermanos, puede ni debe estar por encima de Dios y de que encontremos nuestra satisfacción en Él solamente. ¿Por qué tú darías tu vida? ¿Darías tu vida por el Señor? ¿O darías tu vida por lo que pusiste en tu lista, pero en el momento en el que el Señor demande tu vida, tú dices, bueno, ahí no, Señor, yo la daría por ellos, pero por ti no? Identifiquemos esos ídolos, hermanos. Identifiquemos a dónde está nuestro corazón. Y hermanos, yo sé que es muy complicado, porque todos nosotros luchamos y batallamos con nuestros ídolos. Pero como les recuerda Pablo a los tesalonicenses, al ellos recibir el evangelio, ellos fueron transformados para volverse de esos ídolos y para ellos poder servir al Dios verdadero. Y eso es precisamente lo que ha hecho el evangelio en nuestras vidas. Antes nosotros estábamos en enemistad total en contra de nuestro Dios y solamente servíamos a nuestros ídolos. Sin embargo, al haber recibido el evangelio y al haber sido transformados, ya esos ídolos no son los que nos dominan, hermanos. Tú los vas a identificar, tú los vas a ver, pero yo no quiero que tú salgas de aquí diciendo, oh wow, esto me está dominando. Hermano, yo quiero que tú sepas que si ya tú has descansado en el evangelio, si ya tú has creído en Cristo, esos ídolos con los que estás batallando ya no te dominan, ya no tienen ningún control, ningún dominio sobre tu vida. Porque el evangelio ha redimido eso, el evangelio nos ha transformado. Ahora nosotros servimos a Dios por su gracia y por su misericordia. Hermanos, eso es motivo de gran gozo en nuestra vida. Nosotros, los creyentes, debemos ser las personas más gozosas y más alegres del universo. No hay nadie que pueda ser más alegre que nosotros, hermanos. No los hay. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos y ahora tenemos vida. Nosotros estábamos sin esperanza y ahora tenemos esperanza. Así que, hermanos, seamos personas que sonríen, seamos personas gozosas, que estamos alegres y agradecidos por la vida que tenemos en el Señor Jesucristo. Así que reconozcamos que hemos sido transformados por la palabra de Dios y reconozcamos que solamente la palabra de Dios es lo que va a continuar transformándonos. Como escuché al que fue mi pastor desde mi niñez en una ocasión, en uno de sus sermones, yo quizás tenía como unos 12 años, estaba sentado en ese lado más o menos de la iglesia. De hecho, las sillas eran hasta rojas también. Pero él dijo en una ocasión, en uno de estos sermones, el acercarnos a la Biblia nos va a alejar de nuestro pecado. Y es precisamente lo que vemos que Pablo está argumentando. Así que, hermanos, aprovechemos cada oportunidad que nosotros tenemos para leer, meditar, estudiar y memorizar la palabra de Dios. Aprovechemos la escuela dominical. Aprovechemos estos servicios de los domingos en la mañana. Aprovechemos los servicios de los domingos en la tarde, los miércoles en la noche. Aprovechemos cada oportunidad que se está brindando para que nosotros podamos crecer en la palabra de Dios, porque es solamente la palabra de Dios la que nos va a continuar transformando. Si tú quieres batallar con tus ídolos, ve a la palabra del Señor. Si tú quieres perder tu batalla en contra de tus ídolos, no abras la palabra de Dios. No hagas nada para que tú veas cómo los ídolos van a comenzar a dominar tu vida. Otra cosa que podemos aprovechar, hermanos, en la parte de allí atrás, en la esquinita,
hay una librería pequeña. Y hay muchos de ustedes que ya se han llevado de estos libros. Y muchos de ustedes, de hecho, que he escuchado de cómo esos libros han sido de bendición para sus vidas y para sus familias. Vayan allí, lean esos libros, agarren uno, llévense un libro, léanlo. Pasen tiempo pensando en las cosas del Señor, en su palabra, porque es eso lo único que va a producir un cambio genuino y un cambio duradero, un cambio por el cual nosotros no podemos dudar, porque en eso finalmente está nuestra esperanza, en que al final de los tiempos, cuando el Señor regrese por nosotros, nada, hermanos, nada va a importar más que saber que estamos en la presencia de nuestro Señor. Todos esos ídolos, todas las cosas que nosotros teníamos en la lista, se van a desvanecer. Y vamos a tener al Señor Jesucristo delante de nosotros y vamos a estar en su presencia por la eternidad. Lo cual obviamente nos lleva a nuestro último punto, y es que como creyentes y como iglesia, nosotros no podemos dudar de la obra de Dios en nuestras vidas por medio de su palabra, porque Dios ya lo hizo una vez y lo hará otra vez. Punto número 3. Dios ya lo hizo una vez y Él lo hará otra vez. Versículo 10. Vamos al verso 10, donde ahí vamos a ver finalmente la esperanza que tenían los tesalonicenses, que radica en la obra completada de Cristo en su resurrección. Y dice el versículo número 10: y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En esta última parte vean cómo la esperanza de la cual Pablo comienza a hablarles a ellos ahora es una esperanza que proviene de la transformación que ha producido la palabra de Dios en sus vidas. Porque Pablo viene construyendo este argumento, ¿no? Pablo viene diciéndoles a ellos: yo le doy gracias a Dios por el trabajo en amor que se ha hecho, por la obra de su fe, porque eso ha producido que ustedes se vuelvan de los ídolos y ahora ustedes puedan esperar a Jesucristo, quien va a regresar por ustedes. Y todo eso estaba fundamentado en que ellos recibieron la palabra de Dios. Ellos eran una iglesia que estaba fundamentada en la palabra del Señor. Y Pablo conoce el amor de ellos y le da gracias a Dios por ellos. Y él continúa diciéndoles ahora: esta palabra que los ha transformado es la que les da a ustedes la nueva esperanza. ¿Por qué? Porque Pablo, al hablarle acerca de la segunda venida de Jesucristo, lo habla con certeza. Porque él sabe que fiel es aquel que prometió, y él utiliza la resurrección de Jesucristo como ese sello de garantía de que Jesucristo va a regresar por su iglesia como él lo prometió. Es como si Pablo simplemente estuviera diciéndoles a ellos: ya él lo hizo una vez y él nunca ha fallado a lo que él ha prometido. Por lo tanto, su regreso, como él mencionó, es certero y es inminente. Y ahí, hermanos, es donde tu fe y donde mi fe radica. Nuestra fe radica en que Jesucristo fue levantado de entre los muertos. Pablo mismo lo dijo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versos 20 al 22. Lo voy a leer, no tiene que ir conmigo allá, pero mira cómo Pablo le habla a aquella iglesia y le dice: porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y es lo mismo que le dicen los hombres con vestiduras blancas a los discípulos de Jesús allá en Hechos capítulo 1, versículo 10, luego de que ellos estuvieran con Jesús y luego de que ellos hubiesen presenciado la resurrección de Jesucristo. Ellos vieron al Cristo resucitado. Ellos vieron a ese hombre que subió a un madero, que fue sepultado y de repente estaba hablando con ellos. Y de repente estaba abriendo la escritura con ellos, explicándoles la palabra de Dios. Y estos varones con vestiduras blancas, en el versículo 3 de Hechos 1, le dicen a estos discípulos: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Porque en ese momento Jesús fue tomado al cielo y me imagino a ellos se quedaron así. Se fue. ¿Y ahora qué hacemos? Y estos hombres le dicen: ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera
tal como lo han visto ir al cielo. La esperanza, hermanos, que nosotros tenemos de que Jesucristo va a regresar es su resurrección. Es ese sello de garantía. Es esa compra que tú dices, si no es de esta marca, yo no lo quiero. Porque tú sabes que al comprar de esa marca tiene ese sello, tiene esa garantía. Tú sabes que es genuino, tú sabes que es duradero. Pablo está diciendo, nuestra garantía para nuestra fe es la resurrección de Jesucristo. Como Cristo resucitó, Él va a regresar y Él no nos va a fallar. Hermanos, la segunda venida de Cristo es real y es inminente. Y lo que vemos en la iglesia de los tesalonicenses es que una iglesia fundamentada en la palabra de Dios espera con ansias ese día y sabe que su esperanza es segura. Y en eso nosotros esperamos, en el poder de Dios para hacer posible todas estas cosas y librarnos de la ira venidera, como dice al final del versículo. Esto era importante para los tesalonicenses porque en los siguientes capítulos lo que Pablo va a hacer es que Pablo les dice, oigan, yo conozco de las aflicciones que ustedes están enfrentando. Yo conozco que ustedes pudieran estar levantando dudas en sus propias mentes porque hay personas que los estaban afligiendo. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 él le menciona acerca de estas aflicciones. Y él quiere que ellos no vayan a dudar de que la fe de ellos era segura y de que su esperanza iba a ser eterna y segura. Él quiere que ellos continuaran firmes y por eso él les escribe para que ellos no duden de esa veracidad de la obra en medio de ellos. Y por eso es que ellos, al igual que nosotros, no podemos ni debemos cuestionar la obra de Dios que es tan vastamente evidenciada en la historia de la humanidad y en nuestras propias vidas y también en nuestra propia iglesia. Y si ese es tu caso particularmente y tú no te has sentido tan firme y te estás sintiendo así como los tesalonicenses, que hay personas quizás diciéndote cosas, que tú estás viendo quizás que, oye, ¿será real esto de la fe en Cristo? ¿Será esto algo duradero? ¿Realmente vale la pena? ¿Voy a ver un crecimiento en mi vida realmente? Porque ya han pasado varios años y no veo cambios. Porque ya ha pasado una temporada y no siento que estoy creciendo en el Señor. Si ese es tu caso, yo quiero que tú mires de dónde el Señor te sacó. Yo quiero que tú recuerdes dónde era que tú estabas. Porque eso es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Ustedes estaban sirviendo a ídolos y el Señor los sacó de ahí para que ahora les sirvan a Él. Así que yo quiero que tú recuerdes tu pasado para que veas la bondad de Dios en tu vida, para que recuerdes la bondad del Señor. Tú estabas muerto y ahora tienes vida. Mira la familia que Él te ha dado y descansa en esta promesa, en que así como Él sufrió y por mí murió y por ti murió, Él te va a sostener. Así como la justicia Él cumplió, hermanos, Él nos va a sostener. Recordemos, vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá. Hermanos, hasta que le podamos ver. Porque Él va a regresar. Hermanos, Él regresará por nosotros. Así que recuerda, Él va a regresar por ti. Él va a regresar por mí. Él va a regresar por su iglesia. Y en ese momento, hermanos, todo será hecho nuevo. Así como yo les mencionaba al principio que para todos nosotros queremos una garantía, para todos nosotros queremos un seguro, nosotros estamos dudando. Sí, mis hermanos, después que yo cerré los tornillos para montarle las bombillas al carro de mi esposa, yo dije, esto yo lo voy a tener que volver a cambiar después. Yo sé que se van a dañar, yo sé que no van a ser duraderas. Más todavía cuando la caja se veía que venía de la China. Yo sé que se va a dañar. Hermanos, nuestra fe no es perecedera, porque nuestra fe no es un producto que nosotros hayamos fabricado, no es un producto que venga de cosas perecederas. Nuestra fe proviene del Creador de los cielos y de la tierra y es una fe segura,
y es una esperanza eterna la que tú y yo tenemos en el Señor. Así que recordemos que a través de la resurrección de Jesucristo, nosotros como iglesia podemos descansar y recordar que nuestra fe es genuina y nuestra esperanza es segura. Oremos al Señor. Señor Dios poderoso, te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos descansar en que el que ha obrado eres tú, Señor. Tú lo has hecho por medio de tu palabra. Nosotros tenemos las evidencias delante de nosotros y por lo tanto te rogamos, Señor, que nos permita ser una iglesia que no duda, sino que seamos una iglesia que descansa en la certeza de nuestra fe y que descansa en la certeza de nuestra esperanza que tenemos en ti. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que pone su mirada en ese día en el que tú, Señor, vas a regresar por nosotros. Pero recuérdanos, Señor, incluso ahora mientras cantamos, recuérdanos, Señor, que en este preciso momento tú nos estás sosteniendo y que tú nos sostendrás hasta que regreses por nosotros como iglesia. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.